Muy buen día a todas y a todos. Este video tiene como título Definiendo el concepto de ciudad y cómo a continuación exploraremos el término de la ciudad, primero que todo teniendo en cuenta cuál es el concepto más básico y común del cual podremos evidenciar esta definición, partiendo de la definición, valga la redundancia, que nos presenta el diccionario de la Real Academia Española, el cual nos define a la ciudad como un conjunto de edificios y de calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa por lo común se dedica a actividades no agrícolas. Para lo anterior, Salinas en el año 2009 nos manifiesta que una ciudad contemporánea posee características propias de un escenario, primero que todo urbano, dotado de elementos institucionales, administrativos, una diversidad y sobre todo una multiculturalidad, y, y todo esto en torno a una conectividad social. Es por ende que, de acuerdo a Yernock 2006, el factor social es muy relevante, sobre todo a la hora de concebir una ciudad, y también en torno a cuando se trata de unas transformaciones derivadas por sus dinámicas tales como las migraciones, las formas de gobierno y la economía, y cómo este elemento es determinante hoy en día desde una perspectiva de lo que se concibe como la globalización o la idea de una modernidad o de un establecimiento de modelos paradigmáticos. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, entonces, una ciudad, según Yernock, se caracteriza por esa notoria densidad de población, una población con unos intereses en cuanto a un desenvolvimiento en actividades no rurales, y sí por presentar unas categorías que emanan de la densidad, como lo laberíntico, lo fugaz y lo fortuito, presente en un espacio y tiempo que para nada es permanente y sí es cambiante, y desde allí se concibe el hogar de lo que se denomina el hombre moderno para este autor. Hasta este momento se puede entonces identificar una concepción de ciudad en torno a un discurso que sostiene que en sí misma es una creación por parte de unas relaciones y de unos intereses económicos, intereses que emanan en un goce y en un disfrute por parte de sus habitantes y quienes alrededor de este de manera organizada replican otros modelos exitosos, generan una centralidad administrativa y masiva y a la cual forzosa y voluntariamente otros actores sociales participan y así garantizan una subsistencia en torno a unas oportunidades. En términos de Le Corbusier, se tiene en cuenta que una ciudad es construida a partir de la necesidad de satisfacerse, vivir, trabajar y desarrollarse íntegramente, pero de una u otra manera se conlleva la transformación de un espacio, como nos manifiesta Ayala García 2017, y como una vez más nos encontramos en una ciudad contemporánea fruto de la revolución industrial, artificializada, procesada y estandarizada. Lo previo relacionado nos permite entrever cómo es construida una ciudad definida desde la perspectiva del capitalismo y de la modernidad. Pero contrario a esto también hay otras perspectivas, las cuales a partir de la construcción social y de la antropología, como Auge 1999, nos evidencia que lo construido tiene sentido para quien lo habita y quien lo vive, o para Thornberg en el año 2000, es el vínculo emocional con el entorno inmediato o los recuerdos, lo que más allá de una identificación física nos genera un arraigo. Aquí la relevancia entre la concepción de historia y la identidad como un vínculo generado a partir de unas sensaciones de bienestar o necesidad satisfechas por los beneficios de este establecimiento de un punto central o de encuentro o de intercambio social como lo es el espacio público. Y por ello, pues, las aglomeraciones, la colectividad, el anonimato y el consumo generan elementos característicos de este espacio de disfrute y apropiación. Y para Lefebvre, pues este tipo de elementos configurarían lo que se denomina el derecho fundamental de disfrute de la ciudad. Bien, personalmente yo no quisiera afirmar que para mí la ciudad únicamente es un espacio caracterizado físicamente por el exceso de concreto, pero sí comparto que en esencia una ciudad gira en torno a la centralidad, a la atracción que genera el beneficio y el confort del mercado y cómo esta oferta genera una expansión que va trascendiendo desde lo local a lo global y cómo estos factores configuran un riesgo de aculturación para sus poblaciones nativas y cómo podremos evidenciar un cambio cultural a una cultura del consumo y de la satisfacción. Reflexión, ¿qué nos sostendría ruralmente aún? ¿Será la necesidad de alimentarnos o será la necesidad que alguien sostenga una producción controlada administrativamente desde el centro urbano sin generar transformaciones físicas? ¿O qué nos identificaría hoy en día como acreedores a un espacio?
Yo diría que para esto, pues, la memoria y la historia y la resignificación de los espacios resultantes de estas por medio del barrio apropiado genera que mis aportes al espacio público y a los aportes que genera la construcción de una ciudad educadora nos brinden esta concepción de apropiación, ya que por más ideologías propias que se importen, bien sea del capitalismo o del modernismo, eh, o, o del socialismo modernista, perdón, lo que conlleve a reproducir una ciudad es el factor humano y es el factor que brinda el contexto, que brinda estas características especiales y diferenciadoras propias de una ciudad construida por nosotros. Muchas gracias.